Creo que si puedo intercalar un breve paréntesis, porque bien tocaste el tema de las áreas, de las optativas. En mi introducción no mencioné, y creo que es fundamental hacerlo, cuáles son estas áreas. Es decir, cuáles son estas áreas que oficialmente es posible estudiar, y qué hacemos con los temas que no están incluidos en ellas. Estas son las áreas de las optativas del posgrado: comunicación, derecho, derechos humanos, discapacidad, ecología y tecnología, estudios en salud y medicina, estudios territoriales, filosofía, género, gestión cultural, gestión y pensamiento organizacional, historia, historiografía, literatura, pensamiento estético, pensamiento político y psicoanálisis. Son muchas, eh, y los objetos de estudio que ocupan a nuestros estudiantes son aún más. Estamos desde hace varios años en proceso de darle más cuerpo a cada una de estas áreas, y estamos ante desarrollos importantes en ese sentido en los próximos años. Pero lo que sí quiero destacar es que no, dada la dimensión de este número de áreas, no abrimos materias optativas en cada área cada semestre. Lo que hacemos para armonizar los intereses particulares de los estudiantes y las posibilidades reales del programa es cursar a través de seminarios, muchas veces de valencias múltiples. Por ejemplo, un seminario que se ocupa de aspectos literarios, políticos y filosóficos, o estéticos y, no sé, vinculados con la discapacidad o con la gestión. Es muy fácil para nosotros armar esos seminarios porque todos nuestros objetos de estudio son inter o transdisciplinarios, pero es importante que aquellos interesados en algún área en particular sepan que, dada la realidad de este proceso de crecimiento en el que estamos, eh, no abren todas las optativas cada semestre, y que lo que hacemos es conjugar los distintos intereses en seminarios interdisciplinarios capaces de abarcar esa gama diversa de intereses. Nada más. Eh, no sé, Andrés, como coordinador académico adjunto, si quieras mencionar algo en este momento, o si vamos después o antes de que tú hables a el testimonio de Alana, digamos, como alguien que acaba de graduarse de este programa, para ver, bueno, en los hechos, cómo es esta experiencia. ¿Qué tal, Benjamín? Gracias. Creo que sería buena idea pues, de una vez escuchar el testimonio de Alana para poder encarnar todo lo que se ha dicho aquí por Noemí y Benjamín. Entonces, más bien, Alana, cuéntanos cómo es que fue tu proceso aquí en el instituto. Hola, pues buenos días y muchas gracias por la invitación. Este, Cuando pues me recibí la invitación, como que me quedé pensando, ¿no? ¿Qué será bueno realmente compartir? Porque son tantas cosas que es difícil resumirlas. Y entonces como que me trasladé a 3 años atrás, ¿no? A, a cuando yo llegué realmente al instituto y pues las expectativas que tenía y las dudas que tenía, ¿no? Entonces como que hice una pequeña estructura de ir como por pasos muy sencillos, y me gustaría que si alguna persona tiene una pregunta, pues me la haga, ¿no? En este momento, porque así les comento puntualmente sus dudas. Pero bueno, como decía Benjamín, yo soy cineasta, y una de las preguntas más recurrentes que me hacen mis colegas es, como que independientemente de toda la información o todo el conocimiento que adquiriste, ¿qué te aportó a ti, a tu carrera como cineasta, ¿no? Y bueno, lo que les contesto es que pues me aportó no solamente a mi carrera como cineasta en la práctica, sino a mí como ser humano, ¿no? Y eso es
es muy importante y se dice fácil, pero creo que es francamente la dimensión que alcanza el instituto, ¿no? Yo llegué con un proyecto más bien de investigación, creación, pero que todavía no tenía la forma de una película. Yo sabía los temas que me interesaba conceptualizar, profundizar, pero todavía no tenía como una historia o una dramaturgia en la película, ¿no? Eso se fue, digamos, desarrollando con el tiempo. Pero lo que siempre ha existido dentro del cine, yo hago cine de no ficción, es decir, antiguamente llamado documental, y una de las, digamos, la naturaleza del documental moderno es la crítica, ¿no? Es decir, que sea un documental crítico, que tenga una mirada crítica, ¿no? Es algo que se dice constantemente. Y no fue hasta el instituto, hasta mi paso por el instituto, en el que realmente encarné esa crítica, ¿no? Como cineasta. Es decir, ya no era una palabra racional que en realidad me hacía más el impulso de testificar o de ilustrar mis propias, sí, mis propias verdades, sino que realmente llegué a tener una actitud crítica, ¿no? Y creo que una actitud crítica, o dicho de otra manera, la crítica como forma de relacionarse con el mundo, pues trasciende nuestros quehaceres en el mundo y empieza hasta por el desayuno, ¿no? Por cosas muy cotidianas. Y eso lo sentí y entonces por supuesto que cuando empecé a encarar un proyecto cinematográfico, me sentía diferente frente a ello, ¿no? Digamos que vivir en el problema, ¿no? Vivir en la contradicción, vivir en la inconformidad, de habitar las discrepancias de una forma positiva en el sentido de como motor, ¿no? Y no como rechazarlas de inmediato, es algo muy complejo, ¿no? En el cine, en donde hay que, de alguna manera, definir proyectos, porque encima la industria cinematográfica te exige una claridad y un discurso, ¿no? Muy claro, a priori, para otorgar fondos y apoyos y producción y todo ese instrumento enorme que es hacer películas. Entonces, digamos que cuando comencé, digamos, el segundo año en donde ya se empieza a perfilar el proyecto, yo ya me sentía diferente y todas las propuestas que me había hecho como de investigación se empezaron a caer justamente porque empecé a conocer otras formas de ver, otras formas de articular el conocimiento, de producir conocimiento, ¿no? Los coloquios realmente me movían la cabeza, el corazón, la vida de una forma muy, muy potente, ¿no? O sea, era una semana cada 6 meses en donde se revolucionaban todos mis sentidos y entonces todo lo que había leído, los comentarios de mis compañeros y de los tutores cobraban como sentidos y entonces otra vez venían muchas dudas y es como un eterno, una tempestad en la que uno aprende a navegar y que eso me empezó a producir sentido, ¿no? Entonces, digamos que dejé para el final la materialidad de lo que yo iba a construir como película, es decir, hubo un momento en el que me dejé de presionar, de decir, a ver, exactamente qué es lo que vas a hacer, y me permití seguir indagando, ¿no? En todas estas materias optativas, que obviamente estaban enfocadas, en mi caso, al pensamiento estético, hasta que de una forma como bastante natural surgió la idea para mí de experimentar realmente el lenguaje del cine, ¿no? O sea, realmente colocarme en aprietos, ¿no? Realmente. Entonces es muy curioso porque fue mi formación académica la que me llevó a practicar, ¿no? Realmente esta postura crítica como cineasta, ¿no? Fue hasta ahí que realmente se encarnó esa crítica. Entonces, pues me dediqué a realizar como un proyecto en donde yo iba a cuestionar la forma de filmar, ¿no? Para hablarlo de formas como más sencillas, la forma de encarar el cine documental, ¿no? Elegí hacer el retrato
a una fotógrafa, es decir, el retrato a una persona que retrata, ¿no? Y desde ahí se empezó a complejizar muchísimo el lenguaje, ¿no? De cómo iba a verla, cómo iba a registrarla, qué veía de mí en ella, en fin, una serie de preguntas que empezaron desde puntos conceptuales, pero todavía no estaban como muy organizadas. Y entonces, claro, da mucho vértigo la sensación de no tener ninguna claridad, ¿no? Con respecto a lo que yo iba a filmar, porque al final tenía que presentar un proyecto como muy, muy concreto. Al mismo tiempo, mi investigación fluía muy bien porque tenía lecturas, siempre me inspiraba, pero esas lecturas me llevaban a otras, ¿no? Que es lo que pasa en el instituto, que es algo como un poco lo que decía esta gráfica de Benjamín, ¿no? Las islas y son viajes en los que uno vuelve y se va y de pronto es demasiada, no sé, demasiada, no solo información, sino una experiencia, ¿no? De conocimiento muy, muy importante, fuerte. Entonces, bueno, digamos que con estas lecturas y con la idea de que iba a hacer un retrato, llego a digamos, al seminario de investigación, en donde realmente para mí fue donde se aterriza necesariamente el proyecto, ¿no? Donde todas esas ideas que vamos teniendo y consultando con tutores llegan a un lugar en donde tenemos que presentarlo formalmente con Agnès Merat, que me parece pues, una persona maravillosa, en fin, ejemplar para lograr, ¿no? Articular lo vivido, lo leído, lo que hemos escrito, nuestra mirada, es decir, logra articularlo todo para darnos las herramientas de colocar pues, en el papel lo que vamos a hacer, ¿no? Que es bastante, es un paso complejo viniendo del instituto, ¿no? Ese seminario creo que es el gran momento que nos puede dar paz a los estudiantes que nos sentimos muy inspirados, pero muy perdidos, porque todo nos encanta, nos emociona, nos deja en duda. Y Agnès, o ese seminario, tiene esa capacidad, ¿no? De llevarlo como a la materialidad. Entonces, a muchas personas que me han preguntado cómo es que se llega ya a un proyecto, pues bueno, les digo que ese semestre es como el momento y donde realmente todo empieza a encajar, justamente por la metodología que sigue Agnès y que tiene el seminario. Y bueno, ahí fui ya como articulando mejor y bajando, ¿no? Todos los autores que estaba estudiando, que me daban como pistas de en dónde yo me quería colocar, pero no para ilustrar sus posturas, sino para encontrar la mía, ¿no? Dentro de ese mundo de ideas. Y así, pues pude realmente formular mi proyecto cinematográfico, ¿no? Este retrato a una fotógrafa, pero pude hacer como una estructura narrativa, pude hacer, digamos, toda la parte que sé, que sabía como cineasta, y empecé a dialogar con toda esta investigación conceptual que tenía del otro lado, ¿no? Es un ensayo que empecé a escribir y no era escribir primero el ensayo y luego ilustrarlo con una película, ¿no? Ni viceversa, hacer la película y luego encontrarle las pistas conceptuales, ¿no? Era justamente bailar, ¿no? Entre ambos. Y eso fue, o solamente lo pude hacer por mi experiencia en el instituto, ¿no? Porque realmente fue, pues creo que de las experiencias más importantes de mi vida, el lograr articular estas dos formas de relacionarse con el conocimiento. Y ahí sentí que entonces pues mi quehacer, que es el cine, me producía sentido, ¿no? A mí, al menos en ese momento, pero entendí el arte como producción de conocimiento, ese conocimiento que es el artístico, ¿no? Ahí, de alguna manera, cuajó. Entonces, bueno, presenté un proyecto de película documental, de retrato, y con mi tesis, digamos, mi ensayo más académico escrito, emprendí el viaje a hacer la película, ¿no? Que en este caso era fuera de México, entonces tuve que solicitar algunos apoyos. El instituto tiene, pues,
tiene una importancia muy grande dentro de muchos circuitos. La verdad es que es como, pues tiene un prestigio académico, pero también humano. En fin, las personas que conocen el instituto realmente admiran mucho a quienes pasamos por ahí. Entonces, pues hablé siempre de que era una tesis, finalmente era mi proyecto final y conseguí como apoyos, coproducciones, gente interesada para lograr hacerlo. El cine es muy caro, hacer películas se necesitan apoyos realmente grandes, pero en este caso, pues decidí hacer un proyecto distinto, ¿no? Con un sistema de producción distinta, justamente porque era este proyecto que salía de este lugar, de intentar colocarme en un lugar desconocido, ¿no? Y realmente entonces también empecé como a incorporar que lo que me había pasado es que desaprendí, ¿no? Todas las fórmulas y me estaba como, eh, sí, me estaba enfrentando a una forma de filmar desconocida, ¿no? Entonces sentí también mucho vértigo porque ya no estaba asumiendo mis pasos y, ¿no? Mis formas, ¿no? Estaba realmente ante otras posibilidades. Hice este retrato, eh, filmé mucho material, con muchas confusiones, con muchos conflictos, con muchos de los pasos que no se deberían de seguir desde la práctica cinematográfica, que es como que tiene que ser mucho más ordenada. Y regresé a México con un material y con muchos nervios de empezar a verlo y empezar a tocarlo, ¿no? Y bueno, y esa experiencia fue también una de las más importantes porque incluso desde la edición yo presenté al instituto, no podía presentar la película completa porque las películas tardan mucho en editarse, ¿no? 6 meses aproximadamente, la postproducción es cara, pero lo que sí presenté fue, digamos, el ensayo, en donde articulé los autores que me habían acompañado, digamos, los que yo había elegido de toda mi experiencia del instituto para tratar de colocarme en ese lugar cinematográfico. Y finalmente, una pieza, ¿no? De 3 minutos que diera cuenta un poco de las líneas de la película, ¿no? Pero simplemente hacer esa pieza tan corta, pero que de alguna manera pudiese condensar, pues, de lo que yo había, mi propuesta fue toda una experiencia ya muy diferente, a todo lo que me había pasado, pues, en mi experiencia cinematográfica, ¿no? Entonces, sí me aportó también como documentalista, pues, muchísimo. Creo que mi trabajo va a ser diferente de ahora en adelante, porque realmente esta interacción entre el mundo, digamos, conceptual y el mundo intuitivo en el instituto es posible, pero además es posible de una forma acompañada, ¿no? Guiada. Y eso es, digamos, de lo más interesante. Estoy viendo una pregunta, déjenme. Ah, me pregunté, bueno, una de las grandes dudas que existen los estudiantes es, pues, cómo llegamos a los tutores, ¿no? Que nos puedan ayudar a nuestros proyectos, sobre todo cuando son proyectos artísticos, en este caso, ¿no? Y algo pues, que fue para mí maravilloso es que el instituto te brinda la oportunidad de elegir, ¿no? Un tutor, una tutora que uno conozca, que uno admire, que uno sienta que necesita, ¿no? En su como guía, ya sea que uno, pues, contacte a esa persona y el instituto de alguna manera hace el vínculo, o el propio instituto, pues con esos contactos, realmente llega a traer a esa persona a nuestras vidas, ¿no? Lo cual, pues, es como muy, muy especial, porque yo, por ejemplo, hoy por hoy tuve el contacto con una de las personas que más he leído, una mujer maravillosa, cineasta teórica, Ariela Zulay, y al final voy a tener la oportunidad de vivir con ella, ¿no? Después de graduarme, un seminario justamente a través de Agnès Merat, que fue quien nos dirige el seminario, ¿no? Es decir,
la articulación del instituto con todo el mundo afuera es impresionante, y es impresionante cómo todas esas personas están interesadas, ¿no? Finalmente en contactar con estudiantes del instituto. Entonces, bueno, eso fue muy rico para mí. En este caso yo elegí a un crítico de cine, a Diego Zavala, y entonces ese tutor, pues me fue llevando también por un camino. Obviamente conocía perfectamente al instituto. También elegí como lectoras a personas que venían como del mundo del cine, más del cine, digamos, que de la academia, pero se formó un equipo, ¿no? Multidisciplinario finalmente, que realmente me llevó mucho más allá de mis propias líneas de investigación, ¿no? Y entonces lo que ocurrió es que, pues, después de terminar esa pieza que les comento y ese ensayo, y que ahora estoy en el proceso de la edición final de la película, bueno, está clarísimo que yo lo que quiero hacer es ya, o sea, esas mismas líneas me están llevando al doctorado, ¿no? Porque esto no termina nunca, y la sed de seguir acompañada de esta manera es demasiado importante, ¿no? No se trata de un grado más, se trata de continuar en la compañía, de lograr estar en esta forma de relacionarse con el mundo, con el conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, eso es como un poco las primeras impresiones, pero me gustaría que si tienen algunas preguntas concretas o que no abordé, me puedan preguntar. Mientras surge alguna pregunta, solo les comento que, bueno, como ya he dicho, yo no venía de un mundo académico, en el sentido de que mis estudios eran, pues, en cine, tanto mis especialidades como mi carrera, todo cinematografía, y por supuesto que después de leer el temario la primera vez del instituto, pues entré en gran pánico y al mismo tiempo una, pues, enorme emoción, porque todo me interesaba, pero yo decía, yo no voy a lograr hacer esto, o sea, no voy a poder, es demasiado. Pero al mismo tiempo lo dijo muy bien Noemí, ¿no? O sea, se ve que nos conoce perfectamente. Era un pánico y una pasión al mismo tiempo, y gana la pasión, ¿no? Y uno se lanza. Y por supuesto que el rigor del instituto es impecable, ¿no? Es decir, y eso estimula muchísimo, y de los compañeros que vienen también de distintas áreas, pues también se va armando ahí como una cierta confianza. Entonces, digamos, de los primeros textos que para mí, pues quizás no sé, necesitaba más tiempo, ¿no? Que otras personas para leerlos, vi rápidamente, ¿no? Una progresión, pues verdaderamente veloz, de cómo empecé a tener como ya una forma de leer diferente, porque los tutores también saben vernos, ¿no? ¿Quién es quién? ¿De dónde venimos? Sus comentarios son muy atinados, no son generales, ¿no? Son, digamos, particularizados. Entonces eso me ayudó mucho, y verdaderamente el pánico se convirtió solamente en más sed de conocimiento. Entonces, pues fue una experiencia muy placentera, muy placentera, pues que quiero continuar. Así que, cualquier pregunta, comentario. Yo no veo YouTube, así que si ven. Muchas gracias, Alana. Gracias. Sí, muchas gracias por compartir tantos ribetes de tu experiencia y de tu perspectiva. Antes de mirar la máquina de escribir como tal, que ya anticipé, creo que tiene mucho sentido escuchar a Eleonora, aunque veo que Alana has levantado la mano. Adelante. Perdón, es algo muy cortito, pero algo que cuando escuchaba a Andrés, me han preguntado también muchas personas que conozco que interesadas en el instituto, entonces me pareció pertinente decirlo. Eh, Algo particularmente que de alguna manera sucede en este instituto y no en todas las instancias, lamentablemente, de encuentro, de conocimiento, es que no hay juicios. O sea, este sentido de las no verdades, ¿no? Se convierte en un no juicio de las diferencias. Esto es muy importante porque justamente como muchas personas llegamos desde muchas disciplinas, países, formaciones, sí tienen cabida
estas diferencias son tomadas en cuenta y en todo caso se rearticulan con el tiempo, ¿no? Pero no existe efectivamente esta jerarquía en ninguna instancia, ni en un foro de escritura, ni en un coloquio con las preguntas que están haciendo, ¿no? Los invitados frente a postdoctores, no existe esta jerarquía intelectual y sí más bien existe como una necesidad justamente de que vengan personas diferentes a colocar más dudas y más problemas, ¿no? En la práctica. Entonces, era lo único. Muchas gracias.